Sin libertad económica no tenemos nada. De hecho, no se puede tener libertad política sin tener libertad económica, porque es esa la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación que tienen las personas de poder escoger cómo ellos van a traer su sustento a la casa. Así que es bien interesante ese, digamos, conversatorio que vamos a tener con ella. Va a hablar evidentemente de la importancia de tener instituciones transparentes, instituciones que al final fortalezcan la democracia y que permitan y habilitan que las personas puedan ser libres y, digamos, desempeñar su actividad económica. Luego de eso vamos a tener el foro económico que me gusta mucho. Tú dijiste de recuperación. En efecto, yo sí siento que el crecimiento ha sido bastante desigual, si lo quieres ver de esa manera, porque escuchamos que nos recuperamos al 15, al 12, al 7% y al final todavía tienes un desempleo bastante alto, todavía tienes un... Con más de relax y ahora sí con nuestra primera entrevista nos acompaña el economista Eric Molino Ferrer para hablar de un evento interesante que se va a estar desarrollando en nuestro país que tiene que ver con la economía, yo diría recuperación económica. Yo sé que tiene otro título, pero hay que recuperar un poco esa economía golpeada que hace unos años fue una de las que más creció no en Latinoamérica, sino en el mundo. O sea, que se pudo hacer una vez, se puede volver a hacer. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. En efecto, nosotros tenemos este próximo 13 de junio, el jueves, en el Hotel Sheraton, a partir de las 7 de la mañana, un evento 2 en 1. Tenemos el Desayuno Anual por la Libertad. Este evento tenemos haciéndolo en AP desde el 2001, o sea que ya tenemos más de 20 años haciendo este tipo de conversatorios. Hemos traído gente de la calidad de Álvaro Vargas Llosa, Martín Litwack, Martín Kraus, Cayetana de Toledo. Y este año estamos, yo personalmente estoy muy feliz porque vamos a estar trayendo a Antonella Martí. Yo soy un gran fanático de Antonella, politóloga y autora argentina. Ha sido CEO del Atlas Society, ha sido profesora de la Universidad Francisco Marroquín en Relaciones Internacionales, y el título de su conversatorio va a ser Libertad como antídoto a la pobreza. Básicamente, en lo que hacemos en este tipo de charlas es recordarle a las personas que sin libertad económica no tenemos nada. De hecho, no se puede tener libertad política sin tener libertad económica, porque es esa la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación que tienen las personas de poder escoger cómo ellos van a traer su sustento a la casa. Así que es bien interesante ese, digamos, conversatorio que vamos a tener con ella. Va a hablar evidentemente de la importancia de tener instituciones transparentes, instituciones que al final fortalezcan la democracia y que permitan y habilitan que las personas puedan ser libres y, digamos, desempeñar su actividad económica. Luego de eso vamos a tener el foro económico que me gusta mucho. Tú dijiste de recuperación. En efecto, yo sí siento que el crecimiento ha sido bastante desigual, si lo quieres ver de esa manera, porque escuchamos que nos recuperamos al 15, al 12, al 7% y al final todavía tienes un desempleo bastante alto, todavía tienes un enorme nivel de informalidad. Entonces, desde el sector privado nosotros queremos darle propuestas al gobierno entrante, a la administración entrante, tanto del Ejecutivo como el Legislativo, cuáles son, digamos, los puntos en los que Panamá como país debe reforzarse. Al final ya no estamos en política, olvidémonos de partidos políticos, hay que enfocarse en que el país salga adelante estos próximos 5 años. Entonces vamos a tener a la CEO de Marsh, Marlene Jiménez, dando una conferencia sobre los riesgos de Panamá. Luego de eso vamos a tener un panel sobre atracción de la inversión extranjera directa, seguido por un panel de capital humano para desarrollar la competitividad, y por último, no menos importante, vamos a estar cerrando con un panel de las finanzas públicas. Bueno, va a ser muy interesante este tema, pero quisiera ahondar un poquito en el aspecto de la libertad económica, y creo que con toda esa avalancha que ha representado, por ejemplo, Milei en Argentina, se ha venido ventilando mucho esta idea de libertad económica, pero en un país en donde históricamente ha sido, digamos, más de centros, no se ha visto esa división entre izquierdas y derechas. Ha sido, digamos, un tema de economía más conservadora, ¿no? ¿Cómo entendemos esto en el contexto nacional de libertad económica? Mira, excelente pregunta. La libertad económica es importante porque fuera del aspecto, digamos, ideológico, de que al final la libertad es un principio importante, los números no mienten. Si tú quieres ver las sociedades que son más prósperas, con menos pobreza, con menos desigualdad, son las sociedades libres. De hecho, las sociedades que tienen mayor libertad económica son en promedio 7 veces más prósperas que los países que son reprimidos o que son con mayor intervención estatal. Si te vas inclusive al 10% más pobre de los países más libres, son más prósperos que el promedio de los países más reprimidos. Entonces, si nosotros al final queremos tener una sociedad
más igual, queremos tener una sociedad con menos pobreza, una sociedad donde la prosperidad le llega a todos. La fórmula es muy sencilla, tenemos que enfocarnos en libertad económica, y libertad económica es un término mucho más amplio que simplemente permitir empresa privada. Es un tema de que hay un Estado de Derecho, de que hay integridad gubernamental, de que exista la defensa a la propiedad privada y de que existan instituciones fuertes y fortalecidas, como por ejemplo un sistema judicial efectivo y, por supuesto, todas las otras cosas económicas, de que haya apertura para la economía, de que no haya, digamos, una barrera burocrática que impida que las MIPYMES puedan participar y que solamente los allegados al gobierno puedan, digamos, beneficiarse del crecimiento del país. Y eso es lo que nosotros debemos enfocar, y desde APD, obviamente, uno de nuestros principios es precisamente promover y fortalecer el desarrollo de la libertad empresarial, no solamente para unos pocos, sino para todos. O sea, para mí un empresario es desde la persona que está caminando con su carrito de helado en la calle, tratando de buscar el sustento honradamente, hasta la persona que está, digamos, liderando una empresa de miles de empleados. Pero aquí lo importante es que nosotros debemos categóricamente rechazar la falta de la institucionalidad, es decir, esas personas que se benefician de leyes especiales o de monopolios. Esos no son empresarios, esos son personas que se benefician, son hombres de negocio que se benefician de estar allegados al gobierno. Lo que nosotros necesitamos es que haya libre competencia, porque la libre competencia es lo que nos beneficia a todos. O sea, que permita que aquel que siente que tiene que o quiere emprender, incluso desde cero, tenga las mismas oportunidades que una persona que tiene miles o millones de dólares para invertir. Claro. O sea, siempre se vea recompensado, digamos, el esfuerzo y no solamente las roscas, como decimos en buen panameño. Que esta es una parte bien interesante, porque comentabas el tema de la institucionalidad. No dijiste corrupción meramente, pero tiene mucho que ver el tema de la institucionalidad para evitar que la corrupción sea la que permee y, digamos, evite que la empresa se desarrolle de forma correcta. Así es, porque de hecho, si tú te pones a ver lo que dice la data pura, hay una encuesta del World Economic Forum que dice que las 3 principales fricciones para invertir en Panamá son el alto nivel de burocracia, la corrupción y una mano de obra no calificada. Y si te das cuenta, las 3 cosas están relacionadas. El alto nivel de burocracia es el mecanismo mediante el cual se establece la corrupción. La corrupción al final desvía los fondos para que las personas no, digamos, tengan la mejor calidad de educación pública o de salud pública, y ahí es donde evidentemente vas a tener, lamentablemente, como resultado una mano de obra que no es competitiva a nivel internacional. Lo vimos en los resultados, lamentablemente, de la prueba PISA. Panamá es el país de Latinoamérica que más se gasta por estudiante, pero evidentemente tenemos países que gastan mucho menos y que están mucho mejor calificados. Así que cuando hablamos de institucionalidad, precisamente es redención de cuentas, que haya checks and balances, como le dicen los americanos, de que al final nosotros sí tengamos instituciones que se fiscalicen unas a las otras, y que cuando haya corrupción haya certeza del castigo, haya Estado de Derecho, que sin eso no funciona ningún sistema económico. Evidentemente un sistema de libre mercado es el que mejor funciona, pero si nosotros no tenemos, como estábamos mencionando, un Estado de Derecho, instituciones fuertes, donde al final no haya favoritismos políticos o favoritismos de ningún tipo, no podemos tener, digamos, una sociedad próspera. Bueno, partimos desde el hecho de que Panamá está saliendo de un gobierno que termina con la pérdida del grado de inversión por una de las 3 calificadores más importantes. Termina con este warning de la FMI diciendo déficit fiscal a la vista. Termina con un problema de la Caja de Seguro Social todavía con cierta incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar. Y un montón de situaciones que uno mira hacia atrás, por lo menos una década, y decía, ¿cómo fue posible que de tener un crecimiento económico de más de 2 cifras, ahora estemos en esta situación? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? Mira, qué buena pregunta, y veamos hacia los últimos 10 años. En el 2013, cuando uno ve el gasto o hacia dónde iba dirigido el gasto, tú tenías que 44% del gasto iba a inversión, 46% iba hacia gasto corriente, que es el costo de funcionamiento del Estado, y el resto se pagaban intereses. Pero estaba bastante a la par lo que era el costo de funcionamiento y la inversión. Al final la inversión es importante porque eso es lo que crea empleo, eso es lo que aumenta la recaudación, y con eso es lo que te puedes tener, digamos, un repago sostenible de la deuda. 10 años pasaron, entonces ahora caemos en el 2023 y ahora esos números son 69% gasto corriente y 19% inversión. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha estancado la inversión. Hace 10 años, en términos, eso te lo hablé en términos porcentuales, pero ahora hablando en términos absolutos, se invertía más dólares
hace 10 años en inversión que el año pasado. Y ese dinero hasta dónde se ha estado yendo. Se ha estado yendo a clientelismo político, se ha estado yendo a subsidios, exoneraciones, a inflar la planilla estatal. Entonces las personas dicen, bueno, nos endeudamos, pero ¿qué ha quedado? Entonces, y fuera de cualquier, digamos, porque esto no es necesariamente un ataque a la administración saliente, pero esos son hechos reales y lo pudo haber hecho cualquier otra administración, así que el argumento sigue siendo objetivo. El dinero realmente se ha ido o nos hemos endeudado para cosas que no han quedado, porque si tú me hubieras dicho, bueno, hay 5 líneas de metro, 50 escuelas nuevas, 40 hospitales nuevos, 100 nuevas carreteras, yo te lo entiendo, pero al final las calificadoras de riesgo un poco han dicho, oye, ha subido el nivel de endeudamiento, ese endeudamiento ha ido a cosas que no generan nueva, digamos, la inversión sí hubiese generado nueva recaudación, empleos formales, y estamos obviamente en una situación en la que ahora la nueva administración se está enfrentando a la realidad de que sí, que ha hecho bastantes promesas, pero que son promesas que no va a ser tan fácil cumplir porque no viene acompañada de digamos, unas arcas del Estado que estén, digamos, robustas o que tienen unas finanzas públicas saneadas. Así que nosotros desde APD, una de las cosas que estamos diciéndole a la nueva administración, obviamente siempre enfocados en temas de institucionalidad y respetar la democracia, en decir, desde el sector privado tenemos propuestas de cómo se debe hacer y lo queremos hacer no porque queremos algo en especial, sino que lo que queremos es que el país salga adelante. Claro. Ahora, si lo vemos como si fuese una empresa, el gobierno, no tenemos plata, necesitamos salir a buscarla. Creo que ahí es, digamos, la forma más sencilla de entender por qué es importante la inversión privada. Extranjera sobre todo, porque claro, es la forma en la que pudiéramos atraer ese ingreso que genere los empleos que hacen falta y que no sea el Estado el que siga sacando de donde no hay, y pareciera que la única opción que ha habido en los últimos años es pedir prestado, emitir bonos, claro, y eso nos endeuda. Pero tenemos un problema, y es que reputacionalmente también hemos estado un poco mal, y esto me pregunto, ¿cómo ha influido en el hecho de que de ser uno de los países con mayor, digamos, atractivo para la inversión extranjera, hemos quedado prácticamente ignorados? Nos descuidamos porque yo creo que nosotros como país pensamos que por tener el dólar, bajos impuestos, el canal, el grado de inversión, eso ya era suficiente para atraer la inversión. Y si te pones a ver en los últimos años hacia dónde se ha estado viendo la inversión, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, que son países que no son grado de inversión, son países que no tienen el dólar, no tienen el canal, tienen impuestos hasta más altos que Panamá. Y tú te pones a ver, pero ¿qué ha estado pasando? Y claro, cuando ves índices como el de libertad económica, te estás dando cuenta que nosotros tenemos una falencia institucional y en el Estado de Derecho que ha hecho que la gente no quiera invertir en Panamá. Nosotros tenemos un alto nivel de burocracia, un alto nivel de percepción a la corrupción y así no se puede invertir, tanto local como extranjero. No puedes ir a un país en donde te reciben con la mano extendida y no necesariamente para saludarte. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos, digamos, regresar back to basics y básicamente nosotros decir como país, mira, nosotros como país nosotros tenemos que tomar la decisión de que las leyes tienen que aplicárseles a todos, es decir, no porque tú eres allegado al gobierno o porque eres allegado a un político vas a tener un beneficio especial o una ley especial, sino que aquí se permite la competencia, aquí que gane el mejor y el que se beneficia de eso es la ciudadanía con mejores productos o con productos más baratos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que básicamente reconvertir a Panamá en un país enfocado y orientado a que haya inversión formal para que existan empleos dignos informales y con eso vamos a poder solucionar los problemas de pobreza y temas como, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos carencias tan básicas como el tema del agua. Esto claro, es un país en donde se gastan miles de millones de dólares en tonterías y todavía tenemos gente que no tiene agua. Para mí eso me parece inaudito. Hace 10 años, como tú dijiste, éramos uno de los principales centros de digamos, éramos la joya de Latinoamérica, pero hoy en día tenemos gente en la ciudad de Panamá que no tiene agua y es consecuencia de que el dinero se ha estado gastando en otras cosas. Yo todavía recuerdo hace varios años una entrada que hacía un periodista de CNN tipo titular donde decía Panamá el nuevo rico de Latinoamérica y eso fue para mí impactante. Yo apenas estaba entrando a la universidad y decía wow, porque veníamos de una racha en donde todavía en 2010, no antes, 2005, 2006 Panamá se estaba recuperando de todo lo que fue la crisis de finales de los 80s, la invasión. Recién habíamos empezado a administrar el canal, todavía no había este tema de la ampliación del canal. Y que Panamá hubiese tenido un crecimiento tan rápido, hablaba mucho de todo el trabajo que se hizo, pero hay que entender de dónde vino, ¿no? Y esto va muy a la mano con mi siguiente pregunta, porque
atraer inversión, que vengan nuevas empresas, directamente beneficia al consumidor. Porque hay más productos, tú decías, hay más competencia. Hay más producto a menor precio y a mejor calidad. A mejor calidad. Y también yo creo que tal vez lo más importante es que se creen empleos formales. Exactamente. Entonces, ¿cómo empezamos? Porque hay otro aspecto que quizás también es importante, es un aspecto social, porque estamos hablando que al traer inversión, estamos trayendo también su cultura, estamos también trayendo cosas innovadoras. Y esto puede chocar un poco, ¿no? ¿Cómo se ve el panorama? Entendiendo que hay beneficios, pero también hay estos aspectos sociales importantes a considerar. Mira, acabas de tocar un punto tan interesante porque al final, cuando nosotros queremos ver temas de transferencia de conocimiento, que pienso que yo pienso que eso es uno, digamos, de los mayores beneficios de la inversión extranjera directa, van a haber, digamos, algunos choques culturales, porque claro, la manera de que un país hace negocio, que una empresa hace negocio, es diferente a como nosotros como cultura lo hemos hecho. Entonces, ciertamente los países, las empresas tratan de tropicalizarse, es decir, tratan de adaptarse al entorno donde su mano de obra va a estar. Yo pienso que al principio, una de las cosas que han estado pasando es que muchas de las empresas extranjeras han tenido que traer mano de obra porque no la han encontrado en Panamá. Claro. Entonces va a haber un proceso, digamos, o necesitamos hacer un proceso precisamente de enfocarse en cómo podemos mejorar el capital humano para mejorar la competitividad, que es uno de los puntos del panel. Pero nosotros tuvimos en CADE hace un par de meses al director de la Cámara de SEMS. De SEMS son las empresas multinacionales, y ellos dicen que solamente el 46% de las personas empleadas por la SEM son panameños, es decir, que más de la mitad son extranjeros. Entonces, una de las cosas que tal vez uno podría decir desde un punto de vista nacionalista es ¿y por qué no están trabajando panameños? Pero la respuesta obviamente práctica es que no están los panameños que están capacitados para hacer esas cosas, y toma tiempo, por ejemplo, agarrar a un panameño y capacitarlo. Así que sí van a haber, digamos, shocks al principio, pero yo pienso que en la medida de que se haga acompañado de un plan robusto de capacitación para que se permee y se haya esa transferencia de conocimiento, ya evidentemente sale mucho más temprano, es mucho más rentable para una empresa simplemente contratar a nivel local. No tienes que pagar repatriación, no tienes que pagar escuela de los hijos, no tienes que pagarle mayores salarios, pero es difícil que, por ejemplo, tú digas, yo quiero traer a Elon Musk para que aquí establezca Tesla o para que aquí establezca SpaceX. Lo primero que te va a decir es, ¿dónde están los ingenieros? No los tenemos. Entonces, precisamente nosotros, desde APED, una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es ser propositivos, porque no es nada más quejarse de cómo está la situación, sino decir, mira, este es el diagnóstico del problema, estas son las cosas que nosotros consideramos que se deben hacer, y el plan lo estamos entregando evidentemente gratis para beneficio del país. Eso obviamente es, digamos, la recopilación de varias personas en nuestra institución, que afortunadamente tenemos economistas y personas de diferentes áreas de especialidad que donan su tiempo para precisamente decir, yo quiero un mejor país, un país que le llegue a todos de progreso. Aquí están, digamos, las ideas que nosotros podemos fabricar. Claro, ahora, este es un punto muy importante que muy poco, pienso yo, se discute abiertamente. Estoy seguro que a lo interno, porque al traer industria, sobre todo especializada, y una de las preguntas que hacía personalmente cuando se anunció todo con bombos y platillos la intención de hacer que Panamá con el nearshoring participara en la industria de los semiconductores era ¿dónde está la mano de obra? Y es una pregunta que nace no solamente desde, digamos, la malicia, porque no hay ningún tipo de malicia en esto, es la incertidumbre que tiene cualquier persona. Cuando escuchas un poco en el entorno, hablaba yo con Michael Page en esto de un estudio que presentaron, no encuentran, casi un 46% de la mano que necesitan no está en Panamá. Claro. Entonces, va a haber choques. Sí, yo no le llamaría tanto choque, sino que tal vez al principio las personas van a decir, bueno, sí están viniendo los empleos o sea, sí hay un efecto de permeo, porque evidentemente como viene una empresa que paga impuestos y que consume, porque aunque tenga los beneficios fiscales, por ejemplo, la ley SEM, que no pagan impuestos sobre la renta y no pagan dividendos, evidentemente consuman. Y aunque no estén contratando mano de obra panameña, sí consumen productos locales. Desde lo más básico, como por ejemplo proveedores de bienes y servicios hasta comida. Así o sea, que hay una derrama al final. Por supuesto. Importante. Siempre hay lo que nosotros llamamos
tenemos el efecto de los empleos indirectos, porque Claro. tú tienes las personas que están trabajando directamente a la empresa y esa empresa subcontrata servicios y subcontrata a personal de todo tipo. Entonces, evidentemente ahí hay un beneficio inmediato, pero lo que nosotros tenemos que hacer a mediano plazo es ver de qué manera nosotros podemos ir preparando a las personas para esos puestos. Si estamos trayendo, por ejemplo, Costa Rica se trajo a Intel, porque evidentemente nosotros no teníamos un poco de facilidad. Pero si nosotros queremos atraer a ese tipo de empresas, o ya las tenemos acá, hagamos un plan de 5 años, empezamos a preparar a las personas en la universidad para esos puestos. Y las cosas tienen que dejarse verse tan cortoplacistamente como lo que hemos tenido de que una administración empieza algo y la siguiente, en lugar de continuarlo, simplemente lo descarta. Nosotros tenemos que tener una visión de país a más largo plazo. Por ejemplo, APD, que hizo la visión 2050, es una visión de más de 30 años, porque al final nosotros no simplemente podemos tener una estrategia de país de cada quinquenio. Nosotros tenemos que ir diciendo, bueno, ¿cuál es el país que nosotros queremos tener? Tenemos que empezar desde ya. Tenemos que empezar una estrategia desde la escuela, una estrategia desde la universidad, una estrategia para la persona que ya está formal, digamos, o que ya está adulta trabajando, o bien podría ser informal. ¿Cómo capacitas a esas personas? Yo dije en una entrevista, oye, 10% de reducción de la planilla estatal, te ahorras $500 millones al año. Eso es en 4 años ya tienes una línea del metro paga sin deuda. Y la gente dice, bueno, pero es que estás sacando a gente y estás aumentando el desempleo. Pero yo digo, espérate, pero es que con la cantidad de plata que te ahorras, agarra un pedazo, méteselo al ITSE o pónselo al INADE para capacitar a esas personas que están saliendo y ya no estás cargando, digamos, a una persona que no necesariamente se podría reinsertar al mercado laboral, sino que ahora estás capacitando a una persona para poder ser productiva en la economía por sí sola. Y esos son los tipos de estrategias que nosotros estamos planteando desde APD que se pueden implementar ya. No hay soluciones mágicas, pero tenemos que empezar a hacerlas. Aparte, digo, si esos 500 los usas para hacer una línea de metro, inmediatamente también pensaría estás creando empleo, o sea, Por supuesto. en proyectos de inversión que tanto hacen falta, porque aquí la pregunta sería, o sea, nos vamos con un gobierno, pero ¿dónde quedaron las obras, más allá de solamente las ayudas sociales, que no dejan de ser importantes en un momento de crisis como el que pasó el mundo con la COVID-19, pero por supuesto que uno esperaría algo para la posteridad, Claro. y no solamente las obras acostumbradas que deja cualquier gobierno. Pero volviendo al tema este importante, ya en los pocos minutos que nos quedan, hay una transformación social importante que tiene que venir acompañada con todo esto, ¿no? Y creo que esa parte también hay que abordarla. Y el aspecto reputacional quiero tocarlo nuevamente porque Panamá logra salir nuevamente del Gafi. Todavía hay algunas listas en donde estamos. Esto quizás no influye tanto en la inversión, pero sí tiene algo que ver, ¿no? Influye muchísimo en la inversión, porque al final, lamentablemente, estar en esas listas te pone muchísimas trabas para el comercio internacional. Te voy a dar un ejemplo súper coloquial. Yo tengo un amigo que es importador de vino y que tiene que evidentemente hacer mucho negocio con Francia. Y entonces, precisamente para abrir cuentas en Francia y para abrir una serie de digamos, procesos para el giro económico tradicional de ese tipo de negocio, te piden un montón de trabas, porque claro, del otro lado del mundo nos ven a nosotros como si fuéramos todos unos piratas que no pagamos impuestos, cuando no es verdad. Ahí ellos tienen al ladito Andorra, de que es un paraíso fiscal, y un pocotón de otras, digamos, países que se prestan para eso, pero sí, te entorpece la gestión empresarial, porque al final los bancos te piden más trabas, te piden más protocolos, la debida diligencia es más complicado, y entonces muchas empresas simplemente te dicen, ¿para qué me voy a meter en ese enredo? Simplemente me voy a Costa Rica. O sea, mayor burocracia al final, que es lo que se está promoviendo, es cómo hacemos que las cosas sean más fáciles. Claro. Y que no sean más complicadas. Al final el inversor lo que quiere es generar más ingresos, no una situación complicada y difícil. Quizás este tema de que, bueno, Panamá tiene infraestructura, tiene el dólar, lo demás, ya no hay que verlo desde ese punto de vista, sino cómo se las hacemos más sencillas al inversor. Bueno. Wow. Te atoraste. Parece que sí. Oye, me cortaron el micrófono. Ya volví. Bueno, este y otros temas importantes se van a estar tocando en el foro. Sí. Así que recuérdanos un poco todos los detalles, porque aquí nos podemos quedar toda la tarde. Hay mucho que conversar. No, y cuando quieras me invitas y seguimos hablando de este tema en otro momento, ¿no? Claro que sí. El foro, los detalles, quiénes pueden ir. Y te pregunto, ¿por qué hay que ir? Porque quizás alguien nos escucha, no, eso es para esas personas que tienen empresas, los economistas, los que están estudiando finanzas.
No, maravillosa pregunta. Nosotros tenemos esto abierto a todo el público. Nosotros para público general es $80, para socios AP de 50 y para estudiantes de 25, pero eso incluye evidentemente desayuno, coffee break y almuerzo para que por lo menos vayan comidos al evento. Pero sentimos que es un evento de alta calidad. Yo de verdad quisiera que los estudiantes puedan ir a este tipo de cosas, no solamente para que aprendan, sino que vean las cosas desde un punto de vista práctico. Al final, este tipo digamos, de plataformas que trata de tener APD siempre es para ser propositivo, es para que no solamente se beneficien los empresarios. Nosotros estamos pensando que al final esto es algo que le puede beneficiar a todo el país. Lo que nosotros precisamente necesitamos es una circunstancia en donde haya más libertad económica para que el país sea más próspero. A nosotros no nos funciona, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, de que si nosotros tenemos un país que es desigual, o nosotros tenemos un país en donde simplemente se concentra la riqueza en unos pocos por culpa del Estado, evidentemente hemos tenido revoluciones y hemos tenido, digamos, estallidos sociales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo, cuál es el sistema que ha funcionado para reducir la pobreza, reducir la desigualdad, que el país sea más próspero? Es precisamente un sistema donde haya libertad económica, pero libertad económica de verdad, donde haya libre competencia, donde el Estado no sea intervencionista, sea facilitador, donde no haya barreras burocráticas para las personas que quieran emprender honestamente, pero para los que son allegados del gobierno, a ellos sí se les puede dar, digamos, un paso expedito. Eso es lo que nosotros desde APD estamos tratando siempre de promover y tratar siempre de decirle a las personas que estas son ideas que funcionan, son ideas que están probadas, a hablar directamente con los market players, con digamos, personas que ahorita mismo no son teóricas. De hecho, hay muy pocos economistas en los paneles, son personas que están actualmente trabajando. Ahí, por ejemplo, en uno de los paneles vamos a tener a el CEO de Nestlé, que es una de las grandes empresas multinacionales que tenemos en el país, para hablarnos del tema de la capacidad del capital humano en alimentos. Vamos a tener, por ejemplo, a las personas de Llorente y Cuenca para que nos hablen del tema reputacional. Va a estar la embajadora de la Unión Europea en Panamá para hablarnos precisamente del tema de las listas grises y qué cosas podemos hacer. Pero al final la idea es nosotros nuevamente darle al país y ser nosotros una institución que no está simplemente criticando desde el internet y decir esto está mal, sino que estamos aquí, estas son nuestras ideas, aquí están nuestras propuestas, nosotros queremos un mejor país y esta es la manera en la que nosotros pensamos que vamos a lograr un país con una sociedad más integrada, una sociedad más próspera, con menos pobreza y menos desigualdad. Y me quedo con lo más integrado, porque para llegar a la desigualdad tiene que haber más integración de la sociedad y que haya más actores, y entre las personas aumente su capacidad adquisitiva, por supuesto que va a haber mucho más consumo. Creo que es lógica de campesino, ¿no? Claro. Está bueno ese refrán. Claro que sí. Bueno, gracias por acompañarnos acá, doctor Molino. Ojalá podamos seguir conversando más adelante acerca de todos estos temas y esperemos vernos allá en el foro, que me interesa bastante, así que perfecto. Un gustazo. Nosotros nos despedimos de momento, vamos a nuestro siguiente cambio comercial y bueno, si le gustó esta entrevista la va a tener en YouTube en los próximos días también para que la pueda ver completa. Así que nos vamos al cambio y ya volvemos con más Relax.